Buenas tardes, mis queridos hermanos. En una segunda entrega de esta catequesis virtual. Vamos hoy con el artículo cuarto del credo. Me imagino que ya vieron el anterior video. Y vamos a comenzar para darle tiempo a esto, porque el tiempo aquí es oro. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él el que ponga las palabras y la intención de esta catequesis. Bendito sea, Señor, Dios Padre Todopoderoso, Hijo, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, a quien aclamamos en este momento para que nos regales la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento. Sabemos que tú inspiraste la palabra, Señor, que tú inspiraste a los escritores sagrados para que transmitieran el mensaje tuyo, el de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aliéntanos hoy con ese mensaje, regálanos lo que tú quieres para nosotros, Señor. Bendícenos en esta tarde, bendice a todo el grupo de Catequesis de Adultos 2020, bendice a sus casas, a sus familias, y bendice, Señor, esta catequesis. Quédate con nosotros, Señor Dios, Espíritu Santo, por siempre y especialmente en este momento. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos con el cuarto artículo del credo. ¿Qué dice el cuarto artículo del credo? Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Sí? Al final de que veamos los artículos del credo, el catequizado debe recitar el credo de memoria. ¿Sí? Es la profesión de nuestra fe, como nosotros hablamos en el anterior video. Entonces vamos a ver esta parte. Yo les dije que todo lo íbamos a asociar a la palabra, ¿sí? Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Vamos a ver esa primera parte. Muchos diremos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Sencillamente, ¿quién era Pilatos? Pilatos era el gobernador de Judea, ¿sí? Era un personaje supremamente importante, pues era una cabeza del lugar donde aconteció todo acerca de Jesús, ¿sí? Porque el credo, pues, es el resumen prácticamente de la vida de Jesús en una sola oración. Entonces, Pilatos, gobernador de Judea, sabe que Jesús es inocente, ¿sí? Él sabe que Jesús es inocente, pero por miedo a los judíos, sencillamente lo manda, lo hace matar. Aunque pues él de alguna forma como que libra y se lava las manos, pero sin embargo da la orden para que Jesús sea tomado y crucificado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Por qué Jesús permite esto? ¿Sí? Porque más de uno, yo sé que con un carácter despectivo, yo he escuchado, no estoy señalando a nadie, pero muchos dicen que Jesús es un perdedor, que pues después de haber resucitado muertos, después de mostrar el poder y que en Él existe la deidad, que Él es Dios, que tiene todo el poder, porque es el Hijo de Dios, además es Dios, ¿sí? ¿Por qué permite que un humano venga y acabe con su vida? ¿Sí? Primero que todo, pues Jesús se somete a la ley de los hombres, injusta como siempre, ¿sí? Obedece y si quiere lo miramos desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por eso yo siempre les digo a la gente cuando comienzan a leer Biblia, lean primero el Nuevo Testamento para que entiendan el Antiguo. Miremos el Antiguo Testamento en Isaías 53, 6 en adelante, y miramos que esto ya estaba escrito, esto de que Jesús sencillamente obedece, ¿sí? Obedece a la ley humana, primero como para dar también testimonio de ser obediente. Vamos a ver ahorita otra cita bíblica donde el Señor habla de ser obediente y se somete. Y segundo, en primera instancia yo diría, obedece a Dios, a su Padre, porque su Padre lo manda con un propósito particular, que es venir a ser el Cordero de Dios, el Cordero sacrificado, para que redima los pecados, ¿sí? Para que en la cruz, allí en la cruz, miremos la cruz, acuerda que vimos el primer tema de la cruz,
allí en el altar de la cruz acabe con la deuda que teníamos con Satanás adquirida por Adán y Eva, ¿sí? Entonces Jesús se somete a la ley de los hombres, ¿sí? Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver. Vamos a ver Isaías capítulo 53 versículo 6. Pues si quieren pueden leer todo el capítulo 53, que nos habla precisamente de la pasión y muerte de Jesucristo. Esto fueron miles de años atrás, cientos de años atrás, donde ya el profeta Isaías ya hablaba de cómo iba a acontecer aquello, ¿sí? Entonces, para los apóstoles pues no les cabía en la cabeza esto, pero ya estaba escrito, ¿sí? Jesús sencillamente tenía que ser sometido a una muerte en cruz. ¿Para qué? Para la redención de nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 53:6? Yo tomo este pedacito como ¿para qué? Para evocar lo que estamos viendo. Sin embargo, lo pueden leer todo. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa, ¿sí? Está hablando en el Antiguo Testamento, cientos de años, sobre la culpa de todos nosotros, ¿sí? Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, ¿sí? En ningún momento Jesús, cuando lo condenan, él refuta, solamente dice: ¿usted es rey? Sí, yo soy rey. Mi reino no pertenece a este mundo. Pero eso fue lo único que como que le contradijo nada más. Sí, tú eres rey, sí, tú lo has dicho, le dice. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca, como cordero llevado al degüello, como oveja que van a desfilar. Permaneció mudo sin abrir la boca. Entonces vemos que Jesús es profetizado, y en el Nuevo Testamento podemos verlo en Mateo 26:63, lo que acontece. Lo mismo que el anterior artículo, también nos remitimos al Antiguo Testamento y lo confrontamos con el Nuevo Testamento. 26, versículo 63. Aquí San Mateo nos narra precisamente este momento. ¿Qué dice? Pero Jesús callaba, ¿sí? El silencio de Jesús, la obediencia de Jesús. Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús: tú lo has dicho. Pero digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra y al poder, viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Sí? Entonces, sencillamente, vemos que Jesús, pues él sabe que él ya coexistía con el Padre y el Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo, y venía a hacer una misión específica, ¿sí? Aparte de todas las que dejó de enseñarnos a ser buenos hijos, bueno, todo eso, venía con la misión de ser el Cordero Sagrado, el que quita el pecado, el que viene a redimirnos, a salvarnos. Por eso es el Salvador, por eso es el Redentor, porque si no hubiera hecho esto Jesús, ninguno de nosotros tendría vida eterna. Por eso por allá en el capítulo 11, 26 de San Juan, 25 de San Juan, 11, 25 dice: porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, eso me da la posibilidad de retornar a la vida eterna. ¿Qué hizo Jesús? Realmente lo que nos hizo fue devolvernos la vida eterna, ¿sí? Después del pecado en el Edén de Adán y Eva, habíamos perdido la eternidad. Jesucristo viene y nos la devuelve, ¿sí? Él viene y se sacrifica como Cordero Sagrado. Como para entender un poquito por qué el Cordero Sagrado, hagamos un paréntesis ahí. Resulta que en el Antiguo Testamento, usted lean Levítico, todo el libro de Levítico habla de todas las prácticas. Dentro de una de esas habla de cómo los pecados eran perdonados. Entonces tomaban un cordero, un macho cabrío, y lo sacrificaban en un altar para el perdón de un pecado, dos pecados, no sé. Ahí dicen, cada pecado tiene como una actividad diferente, ¿sí? Pero siempre era un cordero el que sacrificaban, un becerro macho, el mejor becerro. ¿Para qué? Para que allá en el altar
lo mataban, lo sacrificaban y perdonaba 1 o 2 pecados, ¿sí? Jesús viene como Cordero de Dios, sangre limpia, pura, ¿sí? Dios, y se sacrifica en el Cordero, se sacrifica Él como Cordero sagrado para limpiar los pecados, todos los pecados del mundo, ¿sí? Por eso ahí decía en Isaías 53 que Él cargó con todas nuestras culpas, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver. Entonces, Cordero sagrado, ¿por qué? Porque es el Hijo de Dios, ¿sí? El que viene como Cordero sagrado a sacrificarse para el perdón de los pecados, ¿sí? Yo quise tomar San Mateo 3:15 para mirar un momento en el cual el Señor, sencillamente, con esa parte de la obediencia, ¿no? Jesús fue obediente todo el tiempo. Yo me imagino a Jesucristo como hijo, al niño Jesús como hijo. Yo creo que no le daba tanto dolor de cabeza como veo unos niños que le dan dolor de cabeza a los papás, ¿no? Realmente, pues casi todos los niños, ¿no? O hemos sido desobedientes. Jesús, yo creo que María no tuvo dolor de cabeza con ese niño, porque si es obediente así a la luz de la palabra, ahora cómo sería de niños. Mateo 3:15, ¿qué nos dice Mateo 3:15? Esto es en el bautismo de Jesús. Entonces, bueno, ustedes pueden articular un poco atrás y miran que es cuando Juan lo va a bautizar, y Juan dice que él no lo bautiza porque no es digno. Más Jesús le responde esto. Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Sí? Entonces Jesús es el abanderado de ser obediente. Entonces, cumplamos toda justicia, sencillamente hay que cumplir. Jesús obedece toda justicia terrena y no hace alarde de su deidad, de ser Dios, de tener todo el poder. Pero esa es la parte que ni los apóstoles quisieron a veces entenderlo, y eso que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y que tenía que cumplirse con la venida de Él. El de Él morir en una cruz, ¿sí? Incluso hay muchos que le dicen a uno: oiga, ¿y usted cree en un perdedor de esos, en un fracasado de esos que se dejó crucificar? Incluso hasta hablan despectivamente con otras palabras, ¿sí? Pero no saben que es el propósito de Dios. Eso ya estaba escrito. Jesús viene a obedecer a Dios. ¿Por qué cree que en el huerto de Getsemaní le dice al Señor: Señor, si es posible que este cáliz no lo beba, pero que sea tu voluntad y no la mía? ¿Por qué? Porque es que la voluntad del Padre. El Padre mira que su pueblo se le está perdiendo y tiene que hacer un sacrificio para que todos nosotros podamos volver al reino de los cielos y nos podamos salvar. Eso es lo que quiere Dios. Dios desde el comienzo plantó un paraíso para usted y para mí. Desde que usted nace, planta un paraíso, pero el hombre comienza a enlodarse del pecado y a llenarse del pecado. Eso pasó con la humanidad, y Dios miró que todo aquel que se moría iba para el infierno y estaba perdiendo su obra. Entonces dice: no, aquí hay que hacer algo, y manda a su hijo para que, sacrificado, sencillamente limpie los pecados y le diga a Satanás: ¿sabe qué? Yo ya no tengo ninguna deuda con usted. Por eso cuando está en la muerte, en la cruz del Calvario, en la muerte, y él dice: Padre, todo está consumado, o sea, ya todo está cumplido, a todo lo que tú me enviaste ya está pago, ¿sí? Satanás no tiene ahora poder sobre la muerte, ¿sí? El poder se lo da a usted o yo cuando le permitimos a Satanás, a través del pecado, que se involucre tanto en nosotros, que ya nos dejemos de ser hijos de Dios y ya dejemos de ser hijos del diablo, ¿sí? Incluso hay una palabra donde el Señor Jesús dice: ustedes son hijos del diablo, ¿sí? Cuando usted es una persona que sencillamente no le obedece a Dios, no obedece su palabra y se la pasa obedeciendo todo el tiempo a las presunciones de Satanás, pues usted deja de ser hijo de Dios. Sencillo, ¿sí? Deja de ser hijo de Dios y se convierte en hijo del diablo. Pero ya sabe cuál es la paga de cada uno, ¿no? Dios dice por ahí en San Juan 10:10, dice: el ladrón viene a romper, a destruir y a acabar todo, hermano, ¿sí? Ustedes verán: mas yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Dios, por su parte, ofrece la vida eterna, y por la otra parte Satanás ofrece la muerte eterna. Acuérdese que allá en la estancia del
de pasar de esta vida a la otra, ya no hay tiempo, allá no se detiene, ni hay días, ni nada. Aquí hay días contados. Un preso dura 2 años y sabe que cumple su condena y sale. Allá el tiempo es eterno, es eterno. Entonces, miremos a dónde vamos, qué vamos a hacer, ¿sí? Yo les decía al comienzo, a mí sí es interesante la catequesis, pero realmente a mí lo que más me gusta de estos temas, de estas catequesis, es ir más profundo a sus corazones y comenzar a ser un medio por el cual el Espíritu Santo toque sus pensamientos, toque sus sentimientos y comencemos a cambiar de pensamiento y de vida nosotros, ¿sí? Por allá en el Antiguo Testamento dice: si mi pueblo se humillase y volviera sus ojos ante mí, yo los perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Si la humanidad, si el mundo cambiara su modo de vivir, todo sería diferente. Oramos todos los días por el perdón de los pecados de las personas, por nuestro perdón de nuestros pecados, para que esta pandemia pase. Pero si toda la humanidad no volca su mirada hacia Dios, pues seguramente va a ser muy difícil, porque cuando Dios permite pruebas como estas, es difícil si el pueblo no obedece, ¿sí? No obedece. Bueno, mirábamos que hasta los apóstoles muchas veces dijeron que, pues, ¿por qué no entendían esto? Si miremos a San Lucas 24:13, donde vemos una escena que él les cuenta acerca del plan de Dios con él, y pues los apóstoles no le creían mucho, ¿sí? Les repito la cita de San Lucas 24:13 de San Lucas 24:13, vamos a ver. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocer. ¿Sí? Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos pararon con aire entristecido. Lo que yo les decía, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos: ¿por qué Jesús se va a hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es el Hijo de Dios, si es el Todopoderoso. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días? Él le respondió: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron, nosotros esperamos que iba a ser él quien liberara a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que incluso lo habían visto en una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero resaltar a esto es esto se llama el pasaje de los discípulos de Emaús. Los discípulos son personas simpatizantes del Señor. Entonces ellos esperaban un rey que viniera, un personaje que viniera y acabara con todos los malos y los venciera a espada. Y como habían visto que tenía mucho poder, pues se entristecieron porque eran defraudados totalmente. Ese no era lo que nosotros esperábamos. Pero nunca entendemos cuál es el mensaje de Dios. Siempre tergiversamos el mensaje de Dios y vemos lo que nosotros queremos, lo que nos satisface a nosotros. Eso es lo que pasa con la humanidad, eso es lo que pasa con nosotros, ¿sí? Entonces, yo quería ver esa y quería que viéramos Marcos 9:30. 3 lecturas, voy a darles 3 lecturas para que analicen precisamente con respecto a lo que estamos hablando de esa sensación, de ese sentimiento como de defraudarse
por qué pasan muchas cosas y lo apliquemos a nuestras vidas. Hay muchas veces que nosotros nos defraudamos y sencillamente porque las cosas no nos salen como nosotros queremos, entonces nuestra fe flaquea, nuestras rodillas de la fe son de gelatina y sencillamente ya no le creemos, ¿sí? A Jesús, después de que se dejó crucificar, muchos dijeron, no, ese era el Dios, ese era el Salvador, ese era el Rey, dejándose crucificar allá, valiente gracia. Pero mientras el Señor subía al Calvario con la cruz a cuestas, la abrazaba y la besaba con amor. ¿Por qué? Porque sabía que allí estaba liberando a todo su pueblo, a todos sus hijos, a todos sus amigos que somos nosotros. Él sabía que en esa cruz del Calvario vencería a Satanás, pero nuestros ojos, por eso dicen que los ojos de ellos estaban cegados y no lo reconocían. Nosotros muchas veces estamos cegados y no entendemos de qué se trata esta vida. A nosotros nos importa más un título, nos importa más una carrera, nos importa más un poco de dinero, nos importa más una lipoescultura, una respingada de la nariz, que la belleza interna que hay dentro de nosotros, que la salvación, que ese es el derrotero, eso debe ser lo que a nosotros nos debe primar, es salvarnos. Es que este cuerpo se va a acabar, se va a volver viejo y se va a morir un día, pero el alma es eterna y tenemos que ir allá al encuentro con Dios. Pero parece que eso no nos interesa a ninguno. Parece que este mundo o la vida nuestra aquí fuera eterna. Nosotros somos eternos, pero en el espíritu, en el alma, en el cuerpo no, mis queridos hermanos. Así que vayámonos sacando esas cucarachas de la cabeza que a veces nos las imprimen desde afuera, ¿sí? Entonces, decíamos 9:30 de San Marcos. 9:30. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿Sí? ¿Se acuerda que dice? Y padeció por culpa de Poncio Pilato, dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. ¿Sí? Entonces, vemos que Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, sí, ya los iba preparando, les iba abonando el terreno que iba a pasar con él, ¿sí? Pues como para que ellos de primera mano de Jesús. Si ustedes miran los 4 evangelios, yo quiero decirles esto, un paréntesis, los 4 evangelios son la vida, hechos, palabras, obras de Jesús, ¿sí? Por eso cuando yo leo los evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no me pongo a decir, estas son cosas de Jesús, porque de primera mano ustedes tienen que saber que son los hechos y vida de Jesús, ¿sí? Ya vienen hechos de los apóstoles, como los hechos de los apóstoles. Los 4 evangelios, vida, hechos y acciones de Jesús. Bueno, 9:30, ok. Y miremos a Pedro. Pedro como cabeza de la iglesia también dudó. Y sin embargo, por haber dudado, Jesús no le quitó la forma de ser en el jerarca de la iglesia. Sabía que él se iba a equivocar, ¿sí? San Mateo 16:23. San Mateo 16:23 nos viene a mostrar una escena donde Jesús le reprocha a Pedro, ¿sí? Lo que nos reprocha a nosotros, lo que acontece a veces con nosotros, ¿sí? San Mateo 16:23, ¿sí? Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, ¿sí? En otras versiones dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como Dios y no como los hombres. Si ustedes van un poquito atrás es porque él le dice que tiene que morir, ¿sí? Si quiere leamos. Pedro se volvió a apartar y se puso a reprenderle diciendo, ni se te ocurra, Señor, de ningún modo se te ocurra eso, ¿sí? De que él tenía que morir. Ustedes pueden leer un poquito más atrás y simplifican un poco más de qué se trata, ¿sí? Pero es eso. Entonces, no piensa como Dios, sino piensa como los hombres. El materialismo, ¿sí? El materializar. Jesús venía a hacer su obra redentora y tenía que morir, pero a Pedro no le cabía eso en la cabeza. Sin embargo, me imagino que Pedro tuvo que haber leído Isaías para entender eso, ¿sí?
La parte de crucificado, muerto y sepultado. ¿Sí? Y si quieren saber, esos son los misterios de dolor. ¿Sí? La crucifixión, la muerte y el sepulcro son los misterios de dolor. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto. Para pagar la deuda adquirida con Satanás allá en el paraíso con Adán y Eva. Miremos a San Lucas 18:31. San Lucas 18:31. Tomando consigo a los 12 les dijo: ya veis que subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que el profeta escribieron sobre el Hijo del Hombre. Lo entregarán a los paganos y será objeto de burlas, insultado y escupido. Y después de azotarle lo matarán y al tercer día resucitará. ¿Sí ven? Entonces aquí ya comienza la pasión y muerte. Miren, yo les digo, en el capítulo 18 y 19 de San Juan ya se los había dicho. Si no, pues lo repito, para que lo lean, tarea. 18 y 19 de San Juan está toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Miremos Hebreos, entonces aquí miramos lo que iba a acontecer. ¿Sí? La síntesis de lo que el Señor le toca padecer, escrito en la palabra, no son inventos míos ni inventos de nadie, sino que está escrito en la palabra de Dios. Él mismo en sus labios explica que le toca padecer, le toca vivir esto. Vamos a Hebreos 5:8 y nos viene a decir algo interesante. 5:8. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Sí? Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote. Entonces, Dios, ¿para qué muere en la cruz? ¿Para qué es crucificado, muerto y sepultado? Para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí?